Bien, bueno, este es el video sobre la parte uno de columna vertebral. Este, mm, Vamos a comenzar repasando por ahí algunas cuestiones básicas sobre la columna y a partir de ahí, bueno, vamos a ir avanzando. El contenido que vemos nos va a servir también de base para entender después todo lo que tiene que ver con ejercicios antimovimiento y desviaciones de la columna vertebral y su tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, para comenzar tenemos las distintas partes, ¿sí?, de la columna vertebral, que ya la habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Zona cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxigia, de las cuales tenemos entonces 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 5 coxigias, ¿no es cierto? Cada una con características distintas. Se estuvo dando por ahí en lo que es curso de ingreso ya esto. Las partes de la vértebra también se han estudiado en el curso de ingreso. Está. Y ahí, bueno, tenemos del cuerpo, la apófisis espinosa. Recuerden que el cuerpo siempre va orientado hacia la parte de adelante, la apófisis espinosa hacia la zona posterior de la columna. Sobre los cuerpos de las vértebras, ¿sí?, sobre el cuerpo de la vértebra, vamos a encontrar el disco intervertebral, que luego lo vamos a analizar un poco. Y en el medio de la vértebra, el agujero medular, que es por donde pasa la médula espinal, la rama de nervios que desciende desde el encéfalo. ¿Ok? Em, bueno, vamos a ver por ahí un poco las partes blandas de la columna que tenemos en la columna. Por ahí no hablamos de eso en las otras articulaciones, pero sí vamos a tocarlo con respecto a la columna. Em, En nuestra columna tenemos la parte blanda más importante que vamos a estudiar, es el disco intervertebral, ¿sí? Disco intervertebral llamado así porque tiene forma de disco, por supuesto, y se encuentra entre las vértebras, específicamente entre los cuerpos vertebrales. ¿Está? Entonces, disco intervertebral es el disco entre vértebras. Por eso intervertebral, ¿no es cierto? Bueno, este disco intervertebral está formado por dos partes. Una parte central, ¿sí?, una parte central denominada núcleo pulposo, que está formado predominantemente por agua, ¿sí?, conformado de agua, casi en su 90 o casi 100%, y alrededor están los anillos periféricos que están formados de colágeno, ¿sí? Son anillos que recubren, ¿sí?, o envuelven este núcleo pulposo a modo de capas de cebolla. ¿Sí? Sí, se ubican una cebolla que tiene distintas capas, ¿no es cierto?, desde el centro hasta llegar al exterior. Bueno, de la misma manera, los anillos fibrosos o los anillos periféricos hechos de colágeno envuelven el núcleo pulposo desde el centro hasta llegar a la periferia. ¿Está? Acá podemos ver una animación de lo que es la columna, ¿no es cierto? Y específicamente de lo que es el disco intervertebral, con el núcleo pulposo en el centro y los anillos fibrosos o anillos periféricos alrededor de este núcleo, ¿no es cierto? Ahí dice anillo fibroso, pero en realidad son varios anillos, uno sobre otro. Bueno, a medida que vamos descendiendo por la columna nos vamos a encontrar siempre con vértebras cada vez más grandes, lo que se da lógicamente porque a medida que descendemos por la columna, las vértebras tienen que soportar cada vez más peso. Entonces las vértebras más inferiores, ¿sí?, ya las lumbares o el sacro, van a tener cuerpos muy grandes, ¿sí?, porque tienen mucho peso encima de órganos, esqueleto y demás que tienen que sostener encima. ¿Está? Este disco intervertebral viene a ser algo así como una almohadilla, ¿sí? Una almohadilla que se encuentra entre los cuerpos de las vértebras y evita el impacto entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Este, mm, entonces por ahí viene a ser como, ¿no es cierto?, como una almohadilla, como un amortiguador entre los cuerpos vertebrales para evitar el contacto entre los mismos. Y por supuesto es la parte blanda más importante porque es la que le da movilidad realmente a la columna vertebral. Gracias al disco
y en parte también gracias a la articulación facetaria, que es la que se da entre las carillas articulares de las vértebras, que podemos ver acá. A ver, vamos a marcar un poquito las carillas articulares. ¿Sí? Son las que... epa, ahí está. Son las que tenemos acá. ¿Está? Y ellas se deslizan una sobre otra durante los movimientos de compresión que se dan en la articulación intervertebral. Bueno, también durante los movimientos de flexión, extensión, ¿no es cierto? Las carillas articulares se deslizan entre sí para permitir la movilidad. Entonces, estos discos, junto con las carillas, también funcionan a modo de amortiguador entre una vértebra y otra. Bueno, acá podemos ver claramente, ¿sí? Esto, a ver, lo que vemos acá nosotros es un corte sobre el plano sagital, ¿sí? Y una vista lateral, ¿no es cierto? De una unidad espinal, es decir, dos vértebras con su disco intervertebral en el medio. Y esta unidad espinal, que la estamos viendo desde una vista lateral, corte sagital, podemos ver en este corte, ¿no es cierto?, en su interior el núcleo pulposo a modo de esfera de agua y los anillos fibrosos rodeando ese núcleo desde el centro hasta llegar a la periferia. ¿Sí? Van envolviendo el anillo a modo de capas de cebolla desde el centro hasta la periferia. Entonces, bien, decimos que a medida que nosotros va pasando el día, ¿no es cierto? Y caminamos o saltamos, corremos, etcétera, o estamos de pie simplemente, la carga compresiva axial sobre la columna va deshidratando el disco intervertebral. Es decir, que, digamos, el simple hecho de estar de pie genera una carga compresiva vertical a causa de la gravedad que aprieta un cuerpo vertebral de una vértebra, ¿sí?, contra el cuerpo de la vértebra que está debajo, ¿sí?, la vértebra adyacente que se encuentra inferior, debajo. Entonces, se comprimen estas vértebras, ¿sí?, se comprimen una contra la otra y el que se ve aplastado en este caso es el disco intervertebral, que a lo largo del día va perdiendo agua. ¿Sí? Este disco intervertebral que está formado en gran parte por agua, principalmente en el núcleo pulposo, va perdiendo agua a lo largo de todo el día, ¿sí?, a causa de la carga de la gravedad. Cuando estamos de pie y una vértebra, entonces decimos que va aplastándose contra la vértebra inferior. Y a su vez, esta deshidratación del disco es mucho más significativa. ¿Sí? De repente caminamos, más todavía si trotamos, más todavía si saltamos, ¿está? Porque se generan cargas compresivas repetitivas sobre este disco intervertebral. Yo voy a habilitar un poquito la pantalla acá para que me puedan ver y para mostrar alguna cuestión acá con un modelo que tengo. Bien. Acá se puede ver un modelo que yo tengo de una unidad espinal. Vamos a enfocar un poquito la luz. Cuando nosotros estamos de pie a lo largo del día, ¿sí?, recibimos una carga compresiva de la gravedad, de parte de la gravedad recibimos una carga compresiva axial vertical que va aplastando el disco intervertebral, ¿sí? Esto pasa a lo largo de todo el día, a medida que estamos parados. Si estamos caminando o si estamos trotando, esta carga es repetitiva y constante sobre el disco. ¿Se entiende? Está una carga compresiva vertical. Y si saltamos, ¿sí?, corremos o más todavía, si saltamos repetidas veces, entonces esta carga es todavía más significativa y el grado de deshidratación del disco es mayor. ¿Está? Eso por ahí es lo que me interesa que se entienda, que el disco se va deshidratando a lo largo de el día. A ver, vamos a compartir acá. Vamos acá entonces. Bien. Entonces, decimos que se va deshidratando, ¿no es cierto?, el disco. Y bueno, esta deshidratación va a ser más significativa si caminamos, saltamos, corremos en un suelo duro, ¿sí?, en un suelo duro que
no amortigua las cargas, entonces va generando todavía más desgaste y más deshidratación sobre este disco intervertebral, ¿sí? Y llegada la noche, nuestro disco intervertebral está casi totalmente aplastado, ¿sí? Y como tenemos muchos discos intervertebrales, nosotros nos medimos a la mañana temprano y después nos medimos a la noche y de repente a la noche somos más petizos, ¿sí? Tenemos menos altura, obviamente a causa de la deshidratación del disco que se da a lo largo del día. Bueno, ahora hay una cuestión importante porque más de uno por ahí habrá escuchado que el disco intervertebral es avascular. ¿Esto qué significa? Que es cierto. ¿Esto qué significa? Que el disco intervertebral no está irrigado, es decir, no hay ningún vaso sanguíneo que llegue al disco intervertebral, ¿sí? Generalmente los las distintas partes del cuerpo están irrigadas, ¿sí? Con lo cual decimos que reciben sangre a partir de vasos sanguíneos, ¿sí? Intentemos dibujar acá vasos sanguíneos que en teoría, ¿sí?, irrigarían y llevarían sangre con oxígeno y nutrientes al disco intervertebral. Pero esto realmente no es así. No es así. Decimos que él es avascular. Y como él es avascular, entonces decimos que él no puede recibir nutrientes ni oxígeno de parte de la sangre directamente, sino que él los recibe a partir de la placa terminal vertebral. ¿Esto qué es? Una estructura, ¿sí?, cartilaginosa que se encuentra, vamos a dibujarla más o menos por acá, que se encuentra, digamos, vamos a usar otro color más fuerte, que se encuentra entre, entre el cuerpo de la vértebra, ¿sí? La cara inferior de una vértebra y el disco intervertebral, ¿está? O podemos decir también la cara superior del cuerpo de una vértebra y el disco intervertebral, ¿está? En la base, tanto superior como inferior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y entre el disco y el cuerpo se encuentra esta placa terminal vertebral. Entonces, sí tenemos vasos sanguíneos que van a llegar hasta esta placa terminal vertebral y la van a nutrir, y de ahí, bueno, los nutrientes y oxígeno y demás van a pasar al disco. Está a partir de la placa. Eso es importante por ahí tener en cuenta por varias cuestiones. Em, entonces, este disco decimos que es avascular y que se va deshidratando a lo largo del día. Este, mm, entonces, nosotros estamos parados, estamos de pie, acá tenemos una animación, estamos parados de pie y recibimos una carga axial sobre nuestros discos intervertebrales que los va aplastando, ¿cierto? Una carga así va aplastando los discos. ¿Qué pasa? A la noche nos acostamos, ¿sí? Posición supina, de cúbito dorsal, y de repente la carga de la gravedad cesa, ¿sí? Ya no hay carga gravitatoria, con lo cual estos discos, ¿sí?, empiezan a rehidratarse, empiezan a hincharse de nuevo, a llenarse de agua. Em, y gracias a esto recuperan su contenido líquido y cuando nos levantamos a la mañana, estos, ¿cómo es? Estos discos intervertebrales están llenos de agua nuevamente. ¿Está? Recuperaron todo su contenido líquido durante la noche mientras estuvimos en posición supina. ¿Está? Donde ya la carga de la gravedad ya no hacía efecto. Entonces, eso hace también que cuando nos levantamos por la mañana tengamos menos movilidad en la columna, ¿sí? Porque al estar hiperhidratados los discos, hinchados, ¿sí?, se reduce la movilidad de la columna. ¿Está? De hecho, hay más predisposición a lesiones del disco intervertebral durante la mañana temprano que durante la noche, ¿sí?, justamente por el nivel de hidratación. Y vamos a tener, por lógica, ¿no es cierto?, vamos a tener más movilidad en la columna lumbar a la noche, entonces, y menos a la mañana, porque depende directamente del nivel de hidratación. ¿Qué pasa cuando nos colgamos, por ejemplo, de una barra? Ahí se genera una carga descompresiva, es decir, la gravedad tira de las vértebras hacia abajo, pero a su vez, como estamos colgados de la barra, se genera una tracción, ¿no es cierto? Una tracción sobre los discos intervertebrales, lo que permite que estos discos se rehidraten, ¿sí? Una técnica de descompresión que se utiliza comúnmente por ahí para reducir un poco el nivel de dolor lumbar cuando tiene
un origen discogénico, ¿no es cierto? Que proviene del disco, el dolor. Funciona muy bien. Bien. Bueno, hablemos de curvas de la columna. En nuestra columna no es totalmente recta, eso, bueno, creo que es algo evidente, ¿no es cierto? No es recta, nuestra columna es curvada y eso es normal, ¿sí? No el exceso de curva, pero sí que tenga ciertas curvas, eso sí es normal. Las curvas de la columna vertebral son, a nivel cervical, una curva hacia adelante, ¿sí? Las curvas hacia adelante denominadas lordosis, ¿sí? Lordosis se le denominan las curvas que son, podríamos decir en criollo, hacia adelante, curvada hacia adelante la columna en esa zona. En la zona cervical. En la zona torácica o dorsal vamos a tener una curva hacia atrás denominada técnicamente como sifosis. ¿Está? Las curvas hacia atrás se denominan sifosis. Y a nivel lumbar vamos a tener una curva hacia adelante denominada también lordosis, igual que a nivel cervical, ¿no es cierto? Curva hacia adelante siempre se denomina lordosis. Entonces tenemos una lordosis cervical y lordosis lumbar que son naturales y una sifosis torácica que es normal. ¿Está? Y bueno, a nivel sacro también tenemos una sifosis, una curva hacia atrás, pero bueno, no hacemos mucho énfasis en el sacro porque la verdad que no tiene movilidad, ¿sí? A causa de que no tiene discos intervertebrales entre una vértebra y otra, carece de movilidad, igual que el coxis. Entonces, bueno, puede ser curvado, pero es un hueso curvado, ¿sí? Podríamos decir que es un solo hueso. Em, Así que bueno, importante entonces considerar las curvas de la columna lumbar porque tiene mucha injerencia en lo que es desviaciones y en lo que es absorción de cargas también. Ahí está. Gracias a estas curvas, ¿sí? Sobre el plano sagital que tiene la columna, la resistencia a la compresión de la columna es hasta 17 veces superior a lo que sería si nuestra columna fuera totalmente recta, ¿sí? Bien, hablemos de los ligamentos. ¿Cuál es la función de los ligamentos? Ya habíamos hablado de la función que tienen cuando dimos artrología, partes blandas, ¿sí? En general, el ligamento es una tira cilíndrica que, bueno, no siempre es cilíndrica, pero es una tira que une dos huesos, ¿sí? Une un hueso con otro y evita las dislocaciones. Bien, evita las dislocaciones de la articulación, es decir, evita que la articulación se salga del lugar. Básicamente esa es la función del ligamento. En la columna los ligamentos van a evitar el exceso de movimiento intervertebral, es decir, van a evitar que por ahí la columna, una vértebra se descoloque en relación a otra vértebra, o se flexione demasiado, se extiende demasiado, se cisalle demasiado, se incline demasiado lateralmente, o rote demasiado. ¿Está? Va a limitar la movilidad, los ligamentos van a limitar la movilidad. La realidad es que no son demasiado eficientes en esto, pero bueno, esa es su función. Bien, ¿qué ligamentos tenemos? Arrancamos con estos dos. Primero, los ligamentos longitudinales. Los ligamentos longitudinales son literalmente longitudinales, son verticales, ¿sí? Digamos que paralelos al eje longitudinal, por eso también su nombre. Verticales. Y tenemos dos, recorren todo el largo de la columna, desde la cervical hasta el final, el sacro, ¿no es cierto? Recorren toda la columna y el ligamento longitudinal anterior va pasando por delante de todos los cuerpos vertebrales, ¿está? Y el ligamento longitudinal posterior va pasando por detrás de todos los cuerpos vertebrales, justo por detrás de los cuerpos vertebrales. Recuerden que justo en la parte posterior a los cuerpos vertebrales tenemos el agujero medular por donde cruza la médula espinal. O sea que este ligamento longitudinal posterior se va a encontrar específicamente entre los cuerpos, la cara posterior de los cuerpos vertebrales y la médula espinal. Lo que de repente es un dato importante si consideramos que muchas de las hernias de disco, por ejemplo, que se producen posterolateralmente, ¿sí? Y no posteriormente necesariamente, sino posterolateralmente a causa de este ligamento, porque este ligamento hace tope, ¿sí? Sirve de tope posterior para evitar que la hernia se protruya precisamente hacia atrás. Muchas veces protruye igual hacia atrás, ¿no es cierto? La fuerza de las flexiones y las compresiones y demás a veces terminan herniando posteriormente el disco, pero a causa de este ligamento, por lo general, las hernias son posterolaterales. ¿Está? Con lo cual,
se terminan desviando hacia atrás, pero hacia uno de los lados, y bueno, muchas veces comprimiendo por ahí lo que es ramificaciones nerviosas que se encuentran en esa zona, como el nervio ciático muy comúnmente, ¿no? Bueno, eso. Ahí tenemos una animación donde se puede ver lo que es ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Si lo pensamos un momento, de acuerdo considerando la ubicación que tiene cada uno, el ligamento longitudinal anterior va a ser un ligamento que se va a tensar durante las extensiones de la columna vertebral. O sea que va a resistir la extensión o la hiperextensión, ¿no es cierto? Va a ser un ligamento que se va a resistir a la hiperextensión, evitando exceso de movimiento para la hiperextensión. Y el ligamento longitudinal posterior va a ser un ligamento que se va a tensar durante las flexiones, ¿está? Y se va a resistir o va a evitar flexiones excesivas con la columna, digámoslo así, ¿no es cierto? Recuerden que, para entender un poquito esto, recuerden que el eje de rotación, ¿sí? De la articulación intervertebral es el núcleo pulposo, ¿sí? A partir del núcleo pulposo que se encuentra justo en el centro entre los dos cuerpos vertebrales, a partir de ahí, bueno, la columna rota en flexiones, extensiones y demás. Bueno, en realidad el núcleo pulposo no se encuentra exactamente en el centro del disco entre los cuerpos vertebrales, sino que se encuentra un poquitito orientado hacia atrás, ¿no? Pero bueno, más o menos podríamos usar como referencia eso. Acá podemos ver flexiones, ¿sí? Y ahí, hiperextensión de la columna. Piénsenlo un momento, entonces, durante las flexiones, el ligamento que se tensa, de los dos que estudiamos, el ligamento que se tensa es el ligamento longitudinal posterior, y durante la extensión, el ligamento que se tensa es el ligamento longitudinal anterior. El eje de rotación se va a encontrar aquí en el centro. A partir de aquí, ¿sí? Las vértebras al flexionarse giran de esta manera una sobre la otra, ¿sí? Y al extenderse, al revés, ¿no es cierto? Giran para el otro lado, ¿sí? Durante la extensión o hiperextensión. Acá lo que podemos ver, lo que tenemos, aparte de los ligamentos longitudinales, lo que podemos visualizar son los ligamentos interespinosos e intertransversos. Interespinosos son aquellos que van de una apófisis espinosa a la siguiente, por eso el nombre de interespinoso, ¿sí? De una apófisis espinosa a la que sigue. Y los intertransversos, bueno, de una apófisis transversa a la siguiente. Bien, es bastante lógico, deducible y sencillo. Bien, acá tenemos un esquema: ligamentos intertransversos, ligamentos interespinosos y los ligamentos longitudinales, ¿sí? Una vista posterior y una vista lateral de lo que es la columna con sus ligamentos. Bueno, hablemos de las cargas mecánicas. Hablemos de las cargas mecánicas que puede recibir la columna vertebral. La carga por presión, ¿sí? Es aquella que podríamos decir, tomar como ejemplo, ¿no es cierto?, la gravedad, ¿sí? Una carga vertical de arriba hacia abajo que comprime los discos intervertebrales y las articulaciones facetarias. La compresión podría ser una carga, podríamos asemejarla a una carga que se recibe verticalmente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Está? ¿Está? A ver, generalmente decimos que la columna en general tiene que mantenerse neutra en lo posible, ¿sí? Porque decimos que el exceso de movimiento en la columna genera cargas importantes sobre la misma que pueden dañarla, principalmente empezando por el disco y después dañando otras partes como las carillas articulares, la articulación facetaria, los ligamentos. Bueno. Cuando hablamos de hernias de disco, que generalmente sí suele aparecer esa pregunta, ¿sí? Cuando se habla del disco intervertebral suele surgir esa pregunta. Cuando hablamos de hernias, generalmente las hernias se producen en un disco intervertebral cuando el mismo protruye hacia posterior o posterolateral, ¿no es cierto? Vamos a tomar a ver, me adelanto un poquito y luego voy a volver. ¿Qué pasa? Que cuando hay cargas excesivas sobre el disco, como ser en el caso de flexiones repetidas o hiperextensiones, ¿sí? En el caso de la flexión, acá lo que estamos viendo es, en este gráfico, digamos, la mecánica del disco intervertebral, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la columna en una posición neutra, el disco intervertebral, ¿sí? Se encuentra en su
su posición común, ¿no es cierto?, anatómica, con el núcleo pulposo en el centro y los anillos periféricos alrededor. De repente, cuando nosotros flexionamos nuestra columna, el núcleo pulposo se desplaza hacia posterior, se desplaza hacia atrás. Bien. Y cuando extendemos o hiperextendemos nuestra columna, el núcleo pulposo se desplaza hacia adelante. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que en general, no en todas las personas, pero en las que tienen predisposición a desarrollar trastornos de la columna lumbar, o sea, trastornos patológicos en la columna, como son las hernias o los procesos degenerativos, durante las flexiones repetidas o mantenidas de la columna, más aún si a esta se le suma rotación y carga, cuando esta columna se flexiona y el núcleo pulposo se desplaza hacia posterior, hacia atrás, este núcleo comprime los anillos periféricos, que están detrás. Y al comprimirlos empieza a desgarrarlos, empieza a deslaminarlos, se dice, y el núcleo pulposo se va filtrando entre los anillos. Este es un proceso que demora meses, años, no se produce en un solo gesto, para nada, demora mucho tiempo, ¿sí? Pero se va produciendo, se va desarrollando con el tiempo. ¿Está? Y esto hace que se vaya desarrollando una protrusión discal en un inicio, en un principio, y posteriormente ya una hernia, que generalmente después se desvía hacia lateral por el ligamento longitudinal posterior, que dijimos que está acá, se desvía, se termina desviando hacia lateral. ¿Está? Entonces por ahí le decimos que el exceso de cargas sobre la columna, bueno, la van dañando, ¿no es cierto? Este es el tipo de hernia más común que se da. Ahora, ¿qué pasa cuando se recibe una presión o una compresión muy significativa sobre la columna lumbar? En ese caso, hay veces que se producen hernias verticales, ¿sí? Llamadas también eh, hernias de Small o nódulo de Small, ¿está? En las cuales, al recibir una compresión o una presión muy significativa en la unidad espinal, está como podríamos tomar como ejemplo, el ejemplo más claro que se ha encontrado hasta ahora en la evidencia científica es el caer sentado de cola en el piso, ¿sí? Caerse sentado de cola genera una carga compresiva muy alta sobre la columna, entonces se aplastan ¿no es cierto?, las vértebras una contra otra. ¿Y qué pasa con el disco? Se comprime, verticalmente se comprime muchísimo y este núcleo lo que hace es filtrarse, ¿sí? Rompiendo la placa terminal vertebral, se filtra y se mete dentro del cuerpo vertebral. Algo increíble que generalmente no pasa, no es el tipo de hernia más común, pero bueno, puede ocurrir. Entonces, ese tipo de cargas, por ahí, bueno, pueden lesionar la columna, ¿no es cierto? Las cargas de presión o compresión. Y después la hiperextensión puede dañar, cuando es excesiva, ¿no es cierto? Repetidas y excesivas, puede dañar las articulaciones facetarias, la flexión, el disco intervertebral, provocando protrusión y hernia. Bueno, las torsiones también, ¿sí? Tienden a desarrollar hernia, más todavía cuando están combinadas con flexión. Y el cizallamiento, que es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra, vimos todas las distintas cargas. A ver, estas cargas lesionan la columna, aclaremos esto, ¿no? Lesionan la columna cuando son significativas, ¿sí? Si hay un pequeño movimiento, una pequeña carga de presión, una pequeña carga de compresión, una pequeña carga de flexión, de extensión, de torsión, de cizalla, no va a pasar nada, ¿sí? Pero cuando son importantes, significativas las cargas, bueno, ahí sí. Y tampoco todas las personas desarrollan trastornos lumbares por cuestiones mecánicas, algunas no desarrollan. Pero los que desarrollan, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Bien, hablemos de los movimientos entonces de la columna. Decimos que durante la flexión de la columna, como vemos en la imagen del lado izquierdo, el disco protruye hacia posterior, el núcleo pulposo protruye hacia posterior y la extensión protruye hacia anterior o hacia adelante. ¿Sí? Ahí tenemos, bueno, esto ya lo desarrollamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos la extensión o hiperextensión y la flexión. ¿Está? Podemos determinar, ¿no es cierto?, la flexión como el movimiento en el cual los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales se acercan unos con otros. Así podríamos darle un concepto, ¿no es cierto? Un concepto de lo que es flexión de la columna vertebral. Entonces, fíjense, acá tenemos borde
anterior del cuerpo de la vértebra superior y borde anterior del cuerpo de la vértebra superior. Estos dos bordes se van a acercar. Está. No salió muy linda mi flecha. Estos dos bordes se van a acercar. Está durante la flexión. Mientras que durante la flexión los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales se van a alejar. Y viceversa durante la extensión. ¿Sí? Va a pasar lo contrario durante la extensión. Entonces, así podríamos conceptualizar lo que es la flexión y lo que es la extensión. Fíjense cómo las carillas articulares, la articulación facetaria, permite este movimiento a partir del deslizamiento, ¿no? Colabora muchísimo. Bueno, acá tenemos lo que es rotación. La rotación es mucho más, un dato importante a considerar, la rotación de la columna lumbar específicamente es mucho más significativa y la columna lumbar tiene mucho más rango de movimiento para la rotación cuando la columna está flexionada, ¿sí? Porque cuando la columna está en posición neutra, en extensión o en hiperextensión, el tope óseo entre las carillas articulares impiden la rotación, ¿sí? Entonces, por ahí tiene mucho más rango de movimiento para la rotación cuando está flexionada. Eso es importante considerar. De todas maneras, si consideramos la movilidad de las distintas partes de la columna vertebral, en general la columna lumbar no tiene gran amplitud de movimiento para la rotación, sí tiene gran movilidad en la flexoextensión, ¿sí? Y por ahí la última de todas las articulaciones intravertebrales, la última lumbar, que es la L5-S1, esa sí por ahí tiene un poco más de movilidad para la rotación. Considerando las demás vértebras de nuestra columna, las articulaciones intervertebrales dorsales de la columna dorsal son las que por ahí tienen más amplitud de movimiento para la rotación. ¿Está? Y no tanto por ahí para la flexoextensión a causa de las costillas que restringen bastante el movimiento. Bien, acá tenemos los movimientos descritos, ¿sí? Como para que puedan leer. Acá tenemos una animación de lo que es el desplazamiento posterior del núcleo pulposo durante la flexión de columna. Presión, compresión, las cargas que se, ¿no es cierto? Ya hablé de todo esto, ya lo expliqué. Entonces, inclinación lateral. Bueno, durante la inclinación lateral, los bordes laterales de un lado de la unidad espinal se acercan entre sí y el núcleo pulposo siempre, acuérdense, se desplaza en dirección opuesta a la que se inclina la columna, ¿no es cierto? Es decir, si yo hago una inclinación lateral derecha, el núcleo pulposo se desplaza hacia la izquierda. Bien. O si no, bueno, a modo general podemos considerar que cuando dos bordes de los cuerpos vertebrales se acercan, el núcleo pulposo se desplaza en dirección opuesta al acercamiento. Bueno, ahí están todo descrito. Entonces, bueno, hablemos un poco de lo que son los músculos motores de la columna vertebral, ¿sí? Acá es importante detallar la siguiente cuestión. Los músculos de la columna vertebral, los músculos que se encuentran en la zona posterior del tronco, ¿verdad? Como muchos otros también, están conformados principalmente por fibras rojas. Bien. A ver, este tema todavía no se tocó. ¿Qué son las fibras rojas? Nosotros tenemos en general, podemos decir, dos o bueno, tres, tal vez, tipos de fibras musculares en los músculos, ¿no es cierto? Fibras rojas, fibras blancas y fibras intermedias que no son ni rojas ni blancas. Las fibras rojas se les llama también fibras de contracción lenta, ¿sí? Aquellas que trabajan de forma aeróbica y en las que predominan las mitocondrias, ¿no es cierto? Tienen la característica de estas fibras rojas es que se contraen a baja intensidad, ¿sí? No permiten contracciones a muy alta intensidad, permiten contracciones a baja intensidad, pero durante mucho tiempo, ¿sí? Lo característico es que permiten contracciones a lo largo del tiempo, contracciones isométricas que duran mucho tiempo o contracciones de baja intensidad pero muy repetitivas, ¿no es cierto? Como cuando se trabaja la fuerza-resistencia, ¿sí? Con poco peso y muchas repeticiones o poco peso y mucho tiempo de contracción si hablamos de contracciones de tipo isométrico. Bueno, esta es la característica de las fibras rojas que también son llamadas, como dijimos, fibras de tipo lenta, fibras tipo 1 o fibras tónico-posturales, ¿sí? Porque
mantienen el tono de las articulaciones eh, y mantienen la postura, ¿sí? Y las otras fibras, que son las blancas, por ahí se les llamadas también fásicas, bueno, permiten por ahí generar más fuerza, movimientos más veloces, ¿no es cierto? Pero a pesar de que generan más fuerza, se fatigan con más facilidad. Ese es un tema que vamos a desarrollar más adelante en miología. Bueno, la cuestión es que los músculos que se encuentran en la zona media, en lo que denominamos core, bien llamado, ¿no es cierto? Core, estos músculos que se encuentran en la zona media están conformados principalmente por fibras rojas. Fibras de tipo roja, fibras tipo 1, que son resistentes a la fatiga, pero permiten contracciones solo de baja intensidad. Entonces, como son este tipo de fibras posturales, ¿sí? Por ahí no permiten desarrollar mucha fuerza, no permiten contracciones muy intensas y las mismas se entrenan con ejercicios de baja intensidad, pero de muchas repeticiones, o ejercicios isométricos que duran mucho tiempo, ¿no es cierto? O muchas series, pero siempre poco peso, ¿no es cierto? O el peso del propio cuerpo muchas veces. Y vamos a ir viendo después que la realidad es que se entrenan con ejercicios de tipo antimovimiento, ¿sí? No generando movimiento, sino evitando el movimiento. Ya vamos a entrar en ese tema más adelante. Veamos algunos de los músculos. Acá tenemos el iliocostal, que por su nombre ya podemos determinar su origen e inserción, ¿no es cierto? De iliocostal, del ilión, una parte del coxal, ¿sí? Del ilión a las costillas. Iliocostal. Bueno, es un erector espinal. Está, como es largo, está dividido en zona lumbar y zona, ¿cómo se llama? Torácica, ¿no es cierto? O zona dorsal y zona cervical. O sea, el ilio costal que está en las distintas zonas de la columna, ¿no? A distintos niveles, podríamos decir. Después tenemos el longísimo, muy parecido al anterior, ¿sí? También erector espinal. Son todos erectores espinales. Los que están en la espalda enderezan la columna. Literalmente esa es la función, ¿sí? O extienden o hiperextienden la columna. El cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, este músculo es sumamente importante. En este vamos a hacer un poco de énfasis porque la verdad que es fundamental por varias cuestiones. Este músculo, que si bien se llama cuadrado, pero tiene más bien una forma rectangular y que sí se encuentra en la zona lumbar, tiene su nacimiento en cresta ilíaca, como podemos ver acá, vamos a marcar un poquito. Nacimiento cresta ilíaca del coxal y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, como se puede ver acá, y última costilla flotante. Bien, esos son los huesos o zonas de huesos que tiene inserción este músculo. ¿Por qué es importante este músculo? Porque, si bien es un erector espinal, sí es cierto, también es un estabilizador lateral de la columna. Es decir, que este músculo, al mantenerse tenso, evita, ¿sí?, que la columna pueda inclinarse hacia un lado, ¿sí? Es decir, si este músculo se mantiene tenso, imaginemos que se mantiene tenso sus fibras y no ceden, ¿sí?, y las fibras tiran, vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color del lápiz acá, a ver. Acá vamos a usar el negro. Y las fibras se tensan y tiran así, de esta manera, ¿no es cierto? Se mantienen, no generando movimiento, pero sí tensándose y evitando por ahí el movimiento. Entonces van a evitar que la columna se pueda inclinar lateralmente, ¿sí?, hacia el otro lado. En este caso vemos un cuadrado lumbar derecho, va a evitar la inclinación lateral hacia la izquierda. Eso es sumamente importante, ¿sí? Porque son músculos importantes para mantener la estabilidad de la columna lumbar. ¿Está? Entonces es un músculo que es inclinador lateral porque él, por supuesto, va a generar inclinación lateral de la columna hacia el lado derecho, si es necesario, puede trabajar de forma dinámica, pero puede trabajar también de forma estática, resistiéndose al movimiento de inclinación lateral izquierda. Bien, así es. Y además de eso es un erector espinal, ¿no es cierto? Entonces, muy importante la función que tiene este músculo en la estabilidad de la zona media. Bueno, bueno, distinguimos nacimiento y intersección del cuadrado lumbar, entonces nace cresta ilíaca, ya lo que sería por ahí zona más posterior de la cresta ilíaca, ya cerca de la unión o articulación con el sacro, del ilión con el sacro, articulación sacroilíaca.
Y después tiene inserciones en apófisis transversas de las vértebras lumbares, de todas las vértebras lumbares, y última costilla flotante ipsilateral, es decir, del mismo lado, ¿no es cierto? Ya de paso aclaramos, esta terminología es importante considerar, creo que no se habló de esto antes, cuando hablamos de ¿cómo es? Terminología, podemos hablar de ipsilateral, y esto significa, ipsilateral significa del mismo lado, ¿está? Del mismo lado. Es decir, estamos haciendo referencia a que en este caso el músculo tiene una inserción en un hueso que está del mismo lado que el otro hueso en el que nace. Si tomamos acá el ejemplo del como el cuadrado lumbar, entonces nacimiento, cresta ilíaca, inserción, podríamos decir, última costilla flotante ipsilateral. Del mismo lado, ¿sí? No es que se inserta en la costilla flotante que está allá del otro lado, no. La que está del mismo lado del cuerpo, en el mismo hemisferio del cuerpo, a eso me refiero. A eso se le denomina ipsilateral, del mismo lado. ¿Está? Ipsilateral o homolateral. Homolateral es otra palabra que se utiliza y que significa exactamente lo mismo. Vamos a escribirla acá, a ver. Acá está texto. Entonces, texto homolateral. ¿Está? Esto significa entonces del mismo lado. Del mismo lado. Bien. Y lo contrario sería contralateral. Contralateral. Esta palabra se utiliza para hacer referencia a un hueso, una parte del cuerpo que está del lado opuesto al que estamos haciendo referencia. ¿Sí? Sabemos que tenemos dos hemisferios en el cuerpo, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si decimos contralateral, ¿está? Entonces, a ver, si nosotros estamos hablando de una parte del cuerpo, o un hueso, un hueso, un músculo que está del lado derecho del cuerpo, si decimos contralateral, estamos queriendo decir o estamos haciendo referencia a que nos referimos, ¿no es cierto?, a algo que está del lado izquierdo, del lado opuesto. Eso es contralateral, ¿sí? Del lateral opuesto. Bueno, seguimos, hablamos del cuadrado lumbar. Acá tenemos los multífidos, que son músculos chiquititos que van desde el sacro hasta allá la cervical. Fíjense, larguísimo, pero chiquito. ¿Está? Y este es importante porque mantiene la estabilidad por ahí intervertebral, ¿sí? Entre una vértebra y otra mantiene la estabilidad. Son músculos estabilizadores locales. Bueno. Erector espinal, como todos los demás. Postural, lleno de fibra roja. Bueno, intertransversos. Acá tenemos músculos que van de una apófisis transversa a la otra. ¿Sí? Erectores espinales, antiinclinadores laterales, antiflexores. Bueno, bien. Entonces, después, recto mayor del abdomen. Cuando hablamos de recto mayor del abdomen, decimos que es un músculo que, si bien nosotros lo habíamos estudiado como digamos, como un flexor de la columna vertebral, él también puede trabajar como un retroversor, ¿sí? Esto ya lo vimos en complejo articular de la cadera por ahí, puede trabajar como un músculo retroversor o antiextensor. ¿Está? Ya vamos a ir viendo eso un poco más cuando hablemos de los distintos tipos de ejercicios. El oblicuo mayor está inclinador lateral o antiinclinador lateral hacia el lado contralateral, si hablamos con terminología, y rotador. Rotador y antirrotador, por supuesto, también. Decimos que, fíjense, esta animación está muy buena, decimos que el oblicuo mayor del lado izquierdo, en este caso, trabaja sincronizadamente con el oblicuo menor del lado derecho. ¿Está? Porque ambos colaboran en acercar los puntos de inserción que se unen estos músculos, se unen en la línea alba. ¿Está? Fíjense, todo esto blanco que se ve acá es todo tendón. Y lo demás, bueno, es este músculo. Y los tendones se unen a la línea alba, un ligamento en el centro, ¿sí? del abdomen que va desde la, como que se llama acá el apéndice sifoides del esternón, hasta la sínfisis del pubis. Así está dispuesta la línea alba, ¿no es cierto? Entonces siempre trabajan cruzado, ¿no es cierto? El oblicuo mayor de un lado con el oblicuo menor del lado contralateral. Y también, bueno, son entonces antiinclinadores laterales, antirrotadores. Trabajan generalmente como
con la antirrotación. O con el antimovimiento, ¿no es cierto? Todos los músculos de la zona media trabajan en antimovimiento. Acá tenemos el oblicuo menor. Ya hablamos un poco de eso, lo dimos en el curso de ingreso. ¿Está? Acá cuando decimos, hablemos un poquito de los nacimientos y inserción. Oblicuo mayor, me salté un poquito esta parte, oblicuo mayor tiene nacimientos, ¿no es cierto?, en los, como dice acá, los bordes inferiores de las últimas 8 costillas. ¿Sí? Nacen las costillas y ahí se va insertando en la línea alba y en el pubis un poco también. ¿Está? Ese es el oblicuo mayor. Y el oblicuo menor es desde la cresta ilíaca, como se ve acá, vamos a usar el lápiz, desde la cresta ilíaca, toda la cresta ilíaca, hacia lo que es línea alba, línea alba, línea alba, y después ya costillas. Y acá tiene algunas fibras que son verticales, laterales, verticales, ¿no es cierto?, que sirven como inclinadoras laterales o como anti-inclinadoras laterales hacia el lado contralateral. Bien, ahí tenemos ejercicio, un poco de ejercicio, ¿sí? Rotación. Y acá tenemos lo que es el transverso del abdomen. A ver, yo me parece que hasta acá voy a llegar y voy a continuar en otro video. Vamos a cortar un poquito esto.